Mi nombre es Carlos y serví en el ejército durante más de 10 años. Hace unos 5 años, viví una experiencia que cambió mi vida para siempre. Era una noche oscura y fría cuando nos asignaron una misión en una región montañosa y remota del país. Nuestro objetivo era localizar y desmantelar un campamento ilegal de narcotraficantes. La zona era conocida por su terreno difícil y su densa vegetación, lo que hacía la operación especialmente peligrosa. Partimos al amanecer, con la esperanza de llegar al campamento antes de que la luz del día desapareciera por completo. Nos adentramos en la espesura de la selva, avanzando con precaución y tratando de no hacer ruido. Éramos un grupo de 10 soldados, bien entrenados y equipados para cualquier eventualidad. Sin embargo, nada nos había preparado para lo que encontraríamos. El sol comenzó a ponerse y la selva se volvió aún más oscura y opresiva. De repente, uno de mis compañeros, el cabo Ramírez, se detuvo en seco. Nos señaló un claro entre los árboles, donde pudimos ver una pequeña cabaña de madera. Era vieja y estaba en ruinas, como si no hubiera sido habitada en años. Sin embargo, lo que nos llamó la atención fue una figura que se movía lentamente en el interior. Decidimos acercarnos con cautela. La figura resultó ser un anciano de aspecto desaliñado, con barba larga y cabellos canosos. Estaba sentado en un rincón de la cabaña, murmurando para sí mismo. Cuando nos vio, sus ojos se llenaron de una mezcla de miedo y desesperación. «¿Quiénes son ustedes?», preguntó con voz temblorosa. Le explicamos nuestra misión y le preguntamos qué hacía en un lugar tan remoto. El anciano nos miró con ojos vidriosos y nos contó una historia que parecía sacada de una pesadilla. Según él, la cabaña había pertenecido a su familia durante generaciones, pero que hace unos meses, algo maligno había empezado a acecharlos. Su familia había desaparecido una por una, y él era el único que quedaba. Decidimos acampar cerca de la cabaña para descansar y recuperar fuerzas antes de continuar nuestra misión. Durante la noche, me ofrecí como voluntario para hacer la primera guardia. Mientras estaba sentado junto al fuego, no podía dejar de pensar en la historia del anciano. Sus palabras resonaban en mi cabeza, y una sensación de inquietud empezó a invadir mi mente. A mitad de la noche, escuché ruidos extraños provenientes de la selva. Eran susurros y crujidos, como si algo o alguien se moviera entre los árboles. Al principio pensé que era solo mi imaginación, pero los sonidos se hicieron cada vez más claros y cercanos. Desperté a mis compañeros, y juntos nos preparamos para lo peor. Los ruidos se intensificaron, y de repente vimos algo que nos heló la sangre. Una figura oscura, alta y delgada, emergió de entre los árboles. Su forma era humana, pero su piel era pálida y sus ojos brillaban con una luz antinatural. Nos miró fijamente, y en ese momento, supe que estábamos en grave peligro. Abrimos fuego, pero nuestras balas parecían no afectarle. La figura avanzó hacia nosotros con una velocidad impresionante, moviéndose entre los árboles con una agilidad sobrehumana. Mis compañeros cayeron uno a uno, incapaces de detener al monstruo que nos acechaba. El pánico se apoderó de mí, y corrí tan rápido como pude. Escuchaba los gritos de mis compañeros detrás de mí, pero no me detuve. Sabía que tenía que escapar si quería sobrevivir. Corrí durante lo que parecieron horas, hasta que finalmente el bosque se abrió y encontré un camino de tierra. Seguí el camino hasta que llegué a un pequeño pueblo. Los habitantes me miraron con curiosidad y temor, y cuando les conté lo que había sucedido, sus rostros se llenaron de horror. Me dijeron que la región había sido maldita durante generaciones, y que muchas personas habían desaparecido en la selva sin dejar rastro. Logré contactar con mi unidad y les informé de lo ocurrido. Fueron a buscar a mis compañeros, pero no encontraron nada más que sus pertenencias esparcidas por el suelo. No había rastro del anciano ni del monstruo que nos había atacado. La misión fue clasificada y se nos ordenó no hablar de lo sucedido. Desde entonces, no he podido dejar de pensar en esa noche. Las imágenes de mis compañeros cayendo uno a uno me persiguen en mis sueños, y la sensación de terror nunca me ha abandonado. Sé que lo que enfrentamos no era de este mundo, y aunque trato de seguir adelante, una parte de mí siempre estará atrapada en esa selva, enfrentando al monstruo que se llevó a mis amigos. Con el tiempo, me enteré de más historias sobre esa región. Los habitantes del pueblo me contaron sobre antiguas leyendas y rituales oscuros
que se habían llevado a cabo en la selva. Hablaban de espíritus vengativos y criaturas demoníacas que acechaban a los incautos que se aventuraban demasiado lejos. Aunque no quería creer en esas historias, sabía que había algo de verdad en ellas. Decidí investigar un poco más sobre el pasado del lugar. Descubrí que la familia del anciano había sido acusada de practicar magia negra y ritos prohibidos. Sus tierras habían sido consideradas malditas durante siglos, y muchos habían evitado la zona por temor a los espíritus que la habitaban. Aunque había prometido no volver a esa región, sentía la necesidad de encontrar respuestas. Convencí a algunos de mis antiguos compañeros del ejército para que me acompañaran en una expedición de regreso a la selva. Equipados con armas y suministros, nos adentramos una vez más en el oscuro bosque. El camino estaba tal y como lo recordaba, opresivo y lleno de peligros. Avanzamos con cautela, tratando de no llamar la atención de las fuerzas oscuras que sabíamos que acechaban. Llegamos a la cabaña del anciano, pero estaba vacía y en ruinas. No había señales de vida, solo el eco de nuestros pasos en el silencio. Decidimos explorar más a fondo la zona. Seguimos un sendero que nos llevó a un claro rodeado de árboles. Allí, encontramos un antiguo altar de piedra cubierto de símbolos extraños y restos de velas negras. La sensación de maldad era palpable en el aire, y supe que habíamos encontrado el origen de la maldición. De repente la figura oscura apareció nuevamente. Esta vez, estábamos preparados. Abrimos fuego con todo lo que teníamos, y aunque parecía resistirse, logramos hacerle retroceder. La criatura lanzó un aullido aterrador antes de desaparecer en la oscuridad. Destruimos el altar y quemamos todo lo que encontramos en el claro. Mientras las llamas consumían los restos de los rituales oscuros, sentí que una pesada carga se levantaba de mis hombros. Sabía que habíamos logrado debilitar la maldición, aunque no la habíamos eliminado por completo. Regresamos al pueblo, y los habitantes nos recibieron con gratitud y alivio. Me dijeron que desde nuestra llegada, la selva parecía menos opresiva, como si una sombra hubiera sido expulsada. Aunque sabía que el mal siempre encontraría una forma de regresar, sentí que habíamos logrado una pequeña victoria. Desde ese día, he tratado de vivir mi vida lo mejor que puedo, sabiendo que hay cosas en este mundo que escapan a nuestra comprensión. La experiencia en la selva me cambió para siempre, y aunque los recuerdos aún me atormentan, también me han hecho más fuerte. Ahora, cada vez que miro al horizonte, recuerdo a mis compañeros caídos y la oscuridad que enfrentamos juntos. Sé que siempre llevaré conmigo esa noche, pero también sé que, de alguna manera, logramos enfrentar el mal y sobrevivir para contarlo. Mi nombre es Miguel, y hace unos años formé parte de un pelotón del ejército mexicano. Vivíamos una vida de rutinas y entrenamiento constante. Nuestra base estaba en un pequeño pueblo al norte del país. Cada día era una repetición del anterior. Ejercicios, revisiones de equipo y largas horas de espera. La base estaba rodeada de un paisaje árido, con colinas rocosas y una vegetación escasa. Parecía que el tiempo se detenía en aquel lugar olvidado. Los días eran calurosos y las noches frías, un contraste que se sentía en los huesos. La vida era tranquila, sin grandes sobresaltos, hasta que todo cambió con una misión inesperada. Una mañana, recibimos órdenes de desplazarnos a un viejo edificio abandonado en las afueras del pueblo. El lugar, según nos informaron, solía ser una escuela, pero había estado desocupado durante años. Nuestra tarea era sencilla: asegurar el edificio y reportar cualquier actividad sospechosa. El sargento nos dijo que había rumores de que el lugar era usado por narcotraficantes para reuniones clandestinas, aunque nadie en el pueblo podía confirmarlo. Cuando llegamos, la estructura se veía deteriorada, con las ventanas rotas y la pintura descolorida. Sin embargo, no parecía particularmente amenazante. Al explorar las aulas vacías y los pasillos oscuros, todo parecía en orden, hasta que encontramos una puerta sellada en el sótano. La puerta del sótano estaba cerrada con un candado viejo y oxidado. A pesar de que la curiosidad comenzaba a apoderarse de nosotros, no queríamos romper el candado sin autorización. Sin embargo, nuestro superior nos ordenó abrirla, ya que era nuestra responsabilidad asegurar todo el edificio. Al abrir la puerta, un olor fétido nos golpeó de inmediato. Descendimos con cautela por las escaleras crujientes, y a medida que nos adentrábamos, la oscuridad se hacía más densa. La linterna del sargento iluminó un espacio amplio y vacío,
salvo por unas viejas bancas apiladas en una esquina. Pero lo que realmente llamó nuestra atención fue un antiguo baúl de madera, colocado en el centro de la habitación. Parecía fuera de lugar, como si alguien lo hubiera dejado allí intencionalmente. Nos acercamos con cuidado, y al abrirlo, encontramos un conjunto de fotografías antiguas y objetos personales. Pero lo más perturbador fue una muñeca hecha a mano, con una expresión casi humana en su rostro. Esa noche, decidimos quedarnos en el edificio para vigilar, aunque no esperábamos ningún problema. A medida que la noche avanzaba, el ambiente se tornó inquietante. Comenzamos a escuchar ruidos provenientes del sótano, como susurros y pasos suaves. Nos armamos y descendimos nuevamente, solo para encontrar el sótano vacío. Sin embargo, la muñeca que habíamos encontrado ahora estaba en una posición diferente, mirando directamente hacia la escalera. Sentimos un escalofrío recorriendo nuestra columna vertebral, pero intentamos mantener la calma. De repente, las luces comenzaron a parpadear, y uno de nuestros compañeros, Juan, gritó de terror. Algo invisible lo había empujado con fuerza, dejándolo inconsciente. Al intentar socorrerlo, sentimos una presencia a nuestro alrededor, como si algo nos observara desde las sombras. Fue entonces cuando la muñeca comenzó a moverse por sí sola, deslizándose hacia nosotros de manera antinatural. Los pocos segundos que siguieron fueron un caos. Disparos, gritos y una sensación de impotencia total. La muñeca se lanzó sobre uno de nosotros, mostrando dientes afilados que antes no estaban allí. Finalmente, logramos salir del sótano, arrastrando a Juan con nosotros. Sellamos la puerta con todo lo que pudimos encontrar y evacuamos el edificio. Juan nunca volvió a ser el mismo. Despertó con una expresión vacía y ojos llenos de miedo. Cuando regresamos a la base, informamos lo ocurrido, pero las autoridades decidieron mantener el incidente en secreto, atribuyéndolo a una alucinación colectiva causada por el estrés. La misión se declaró completada y el edificio fue clausurado permanentemente. A pesar de que volvimos a nuestras rutinas, el recuerdo de esa noche nunca nos abandonó. Ahora, cada vez que escucho un susurro en la oscuridad, no puedo evitar pensar en esa muñeca y lo que realmente sucedió en aquel sótano. La tranquilidad que una vez sentimos se ha convertido en una constante vigilancia, sabiendo que hay cosas en este mundo que desafían toda lógica y razón. Nos desplegaron en una zona boscosa al sur del país, un lugar tan denso y remoto que parecía que nadie había puesto un pie allí en décadas. Nuestra misión era simple: debíamos establecer un campamento y realizar patrullas diarias para mantener la seguridad de la región, ya que se sospechaba que grupos criminales utilizaban la zona para sus operaciones. Nos dieron raciones para 2 días, aunque sabíamos que tendríamos que sobrevivir 15 días en el lugar. El primer día, tras asegurar la zona y montar el campamento cerca de una fuente de agua que encontramos siguiendo las indicaciones de uno de los compañeros, todo parecía ir bien. El ambiente, aunque tenso por la naturaleza de nuestra misión, se mantenía dentro de lo normal para un grupo de soldados en campo. La primera noche pasó sin incidentes. Sin embargo, al tercer día, mientras algunos compañeros jugaban a las cartas para matar el tiempo durante su turno de vigilancia nocturna, algo extraño sucedió. Eran cerca de las 3 de la mañana cuando escucharon un ruido inusual entre los árboles. Los pasos eran pesados, como si una criatura grande estuviera acercándose. De la oscuridad emergió una figura alta y delgada, vestida de una manera que ninguno de nosotros había visto antes. Parecía un hombre, pero había algo en su apariencia que no cuadraba con el entorno. ¿Puedo unirme al juego?, preguntó con una voz profunda y resonante. Mis compañeros, sorprendidos y asustados, no supieron cómo reaccionar. Decidieron invitarlo a sentarse, quizás esperando que se tratara de una alucinación colectiva causada por el cansancio y el aislamiento. El extraño se unió al juego y comenzó a apostar raciones de comida. Sin embargo, pronto quedó claro que sus intenciones eran mucho más siniestras. Si gano, me llevaré sus almas, dijo con una sonrisa que revelaba una fila de dientes anormalmente afilados. Los soldados, sintiendo que no tenían otra opción, aceptaron la apuesta. El juego continuó, y uno por uno, mis compañeros fueron cayendo en un profundo sueño del que no podían despertar. Cuando el último soldado perdió, el extraño se levantó, satisfecho. «Pronto vendré por sus almas», murmuró antes de desaparecer en la espesura del bosque. Esa noche, 3 de mis compañeros no despertaron.
Sus cuerpos permanecían allí, inmóviles, con una expresión de terror grabada en sus rostros. El cuarto día, aquellos de nosotros que aún estábamos despiertos, comenzamos a sentir una presencia constante y opresiva en el campamento. Los ruidos en el bosque se volvieron más frecuentes y extraños, como si algo nos estuviera acechando. A menudo escuchábamos susurros ininteligibles que parecían venir de todas direcciones. Nadie se atrevía a hablar de lo ocurrido la noche anterior, pero todos sabíamos que estábamos en grave peligro. Un día, mientras patrullaba solo cerca de un claro, vi algo que me hizo detenerme en seco. A lo lejos, entre los árboles, distinguí una figura que se movía lentamente hacia mí. Al principio pensé que era uno de mis compañeros, pero al acercarme, me di cuenta de que su forma no era humana. Su cuerpo era retorcido y sus extremidades alargadas de manera antinatural. No tenía rostro, solo una superficie lisa y pálida donde deberían estar sus ojos y boca. Regresé al campamento corriendo y alerté a los demás. A partir de ese momento, decidimos mantenernos juntos y encender fogatas alrededor del perímetro, esperando que el fuego mantuviera a raya a lo que fuera que nos acechaba. Las noches se hicieron eternas, llenas de vigilia y miedo. Los susurros aumentaban en intensidad y frecuencia, y cada vez que uno de nosotros caía en el sueño, era despertado por pesadillas horribles que parecían más reales que la vigilia. El octavo día, uno de los compañeros desapareció sin dejar rastro. No encontramos señales de lucha, ni indicios de a dónde podría haber ido. Fue entonces cuando nos dimos cuenta de que no podíamos quedarnos allí más tiempo. Decidimos abandonar el campamento al amanecer del noveno día. Caminamos en formación cerrada, siempre atentos a cualquier ruido o movimiento inusual. El viaje de regreso fue un tormento. Sentíamos la presencia del extraño ser siguiéndonos de cerca, aunque nunca lo vimos de nuevo. Finalmente, después de lo que parecieron días interminables de marcha, llegamos a un puesto de avanzada donde pudimos comunicarnos con el cuartel general y solicitar extracción. Cuando nos rescataron, apenas éramos una sombra de lo que fuimos al principio de la misión. Años después, aún me despierto en medio de la noche con el eco de los susurros en mis oídos. No puedo olvidar las miradas vacías de mis compañeros caídos, ni la sensación de ser observado por algo que no pertenece a este mundo. La experiencia en el bosque cambió para siempre mi percepción de la realidad, y me dejó con un miedo profundo a lo desconocido. Ahora, cada vez que escucho un susurro en la oscuridad, me pregunto si el extraño ser finalmente ha venido a reclamar mi alma. Serví en una unidad de élite del ejército mexicano. Mi vida, hasta aquel evento, era bastante común para un soldado. Patrullábamos, manteníamos el orden, y de vez en cuando, enfrentábamos situaciones de alto riesgo. Pero nada, absolutamente nada, me había preparado para lo que experimenté en aquella misión en la Sierra Madre. Era una mañana como cualquier otra. Nos habían asignado una misión de reconocimiento en una zona remota, conocida por ser un antiguo punto de extracción minera. Nuestra tarea era asegurar que la zona estuviera libre de cualquier actividad ilegal y reportar cualquier anomalía. Llegamos al lugar en nuestros vehículos militares, equipados con todo lo necesario para varios días de operación. El terreno era difícil, con caminos empinados y vegetación densa, pero eso era algo a lo que ya estábamos acostumbrados. El primer día transcurrió sin incidentes. Montamos nuestro campamento cerca de una vieja mina abandonada y comenzamos nuestras rondas. La mina, una estructura de madera vieja y oxidada, parecía inofensiva, aunque un tanto siniestra en su abandono. Durante la noche, mientras estábamos en nuestra vigilia, empezamos a notar pequeños detalles que no cuadraban. Ruidos leves que parecían provenir del interior de la mina, como si alguien o algo se estuviera moviendo allí. Al principio, lo atribuimos a animales salvajes, pero la intensidad y frecuencia de los sonidos aumentaron. Una noche, mientras hacía mi ronda, vi una figura en la entrada de la mina. Era un hombre, o al menos eso parecía. Estaba de pie, inmóvil, observándome. Llamé a mis compañeros, pero cuando se acercaron, la figura había desaparecido sin dejar rastro. Decidimos explorar la mina al día siguiente. Al ingresar, un olor a humedad y podredumbre nos envolvió. Los pasillos oscuros y estrechos parecían interminables. Al adentrarnos más, encontramos signos de ocupación reciente, restos de fogatas, herramientas viejas y ropa desgastada. Mientras avanzábamos, escuchamos nuevamente los ruidos, ahora más claros y cercanos. De repente,
Una puerta de madera al fondo del pasillo se cerró de golpe. Nos acercamos con cautela, armas en mano. Al abrirla, encontramos una habitación pequeña, iluminada por velas. En el centro, había un altar improvisado con símbolos que no reconocíamos. Pero lo más perturbador era lo que estaba en las paredes. Fotografías nuestras, tomadas durante la misión, con nuestros rostros tachados. El terror se apoderó de nosotros. Salimos de la mina apresuradamente, pero no antes de sentir una presencia detrás de nosotros. Algo que susurraba nuestros nombres con una voz grave y distorsionada. Regresamos al campamento, pero ya no éramos los mismos. La experiencia nos dejó marcados. Esa noche, nadie pudo dormir. Al amanecer, recibimos la orden de retirarnos. Al regresar a la base, intentamos reportar lo ocurrido, pero nos dijeron que no debíamos hablar de ello, que lo sucedido debía mantenerse en secreto. Hasta hoy, no he podido olvidar esa misión. La mina, el altar y esa presencia que sentí en la oscuridad siguen persiguiéndome. No sé qué era, pero sé que no era algo de este mundo. Desde entonces, he aprendido que hay cosas que es mejor no intentar entender. Solo puedo esperar que ese lugar maldito quede en el olvido, donde pertenece. Esta historia se remonta a mi último despliegue en una remota región montañosa del país. Estábamos en una misión rutinaria de reconocimiento, buscando rutas para posibles operaciones futuras. Nada fuera de lo común, o eso creíamos. Nos instalamos en un campamento improvisado cerca de un pequeño pueblo abandonado. La vegetación era espesa y el terreno accidentado, pero eso era pan comido para nosotros. El primer día transcurrió sin incidentes. Nos ocupamos de establecer la seguridad del perímetro y preparar el equipo para los días venideros. Todo cambió en nuestra segunda noche. Durante mi turno de guardia, escuché algo en los arbustos cercanos. Pensé que era un animal, pero al enfocar mi linterna, vi a un hombre mayor, desaliñado y con una mirada perdida. Lo invité al campamento, preocupado por su estado. Dijo llamarse Don Miguel, y aunque parecía inofensivo, había algo en su mirada que me puso nervioso. Nos contó sobre su vida en el pueblo, y cómo todos los habitantes lo habían abandonado debido a eventos inexplicables y aterradores. Sus historias eran inquietantes, pero ninguno de nosotros les dio mucho crédito en ese momento. Los días siguientes fueron extraños. Uno de mis compañeros, Luis, comenzó a comportarse de manera errática. Decía escuchar voces por la noche y veía sombras moviéndose entre los árboles. Al principio, pensamos que estaba bromeando, pero pronto nos dimos cuenta de que algo andaba mal. Una noche mientras patrullábamos, encontramos a Luis hablando solo frente a una vieja iglesia en ruinas. Al acercarnos, vimos que estaba hablando con alguien que no podíamos ver. Lo llevamos de vuelta al campamento, pero nunca fue el mismo. Su salud mental se deterioró rápidamente y tuvimos que evacuarlo a la base más cercana. Después de que Luis se fue, los eventos extraños se intensificaron. Empezamos a escuchar susurros en la oscuridad y a ver figuras que desaparecían al acercarnos. Nos dimos cuenta de que las historias de Don Miguel no eran solo leyendas. Una noche, el mismo Don Miguel nos dijo que ellos estaban enojados porque habíamos perturbado su descanso. Esa noche, uno de nuestros soldados desapareció. Encontramos su rifle y equipo, pero no había rastro de él. La situación era cada vez más tensa y todos empezamos a cuestionarnos si debíamos abandonar la misión. La noche antes de nuestra retirada planeada, todo se descontroló. Nos atacaron. No puedo describir exactamente lo que nos atacó, pero no era humano. Eran sombras con formas humanoides, pero sus ojos brillaban con un fulgor inhumano. Intentamos defendernos, pero nuestras balas parecían atravesarlos sin causar daño alguno. Vimos cómo uno por uno, mis compañeros caían ante esas criaturas. La desesperación se apoderó de nosotros y empezamos a correr hacia la seguridad del pueblo. Don Miguel nos gritaba algo en una lengua que no entendíamos, pero su voz sonaba más como un lamento que como una advertencia. Con pocos de nosotros aún con vida, llegamos a la iglesia. Parecía ser el único lugar seguro. Las puertas se cerraron con un estruendo y el silencio nos envolvió. Afuera, las criaturas golpeaban las puertas y ventanas, pero no podían entrar. Don Miguel, que había llegado antes que nosotros, nos explicó que la iglesia estaba protegida por una antigua bendición. Pasamos la noche en vela, rezando y esperando que llegara el amanecer. Cuando finalmente los primeros rayos de sol iluminaron la iglesia, los golpes cesaron
y las criaturas se desvanecieron. Salimos con cautela y encontramos el campamento destrozado, pero ya no había rastros de las sombras. Regresamos a la base y reportamos los eventos, pero nadie nos creyó. Se nos instruyó a mantenernos en silencio sobre lo sucedido. Luis y los demás que desaparecieron fueron dados por muertos en combate. Don Miguel volvió a su vida solitaria en el pueblo abandonado, y nosotros continuamos con nuestras vidas, marcados por lo que vivimos. Hasta el día de hoy evito hablar de esa misión. Las cicatrices no son solo físicas, sino también mentales. Cada vez que cierro los ojos, veo esas sombras y escucho los gritos de mis compañeros. Aprendí que hay cosas en este mundo que no podemos entender y mucho menos enfrentar. La vida militar es dura, pero había encontrado en ella una rutina que me daba cierta paz. Mi trabajo me mantenía ocupado y me permitía mantener mi mente lejos de preocupaciones innecesarias. Cada día era igual al anterior. Despertarse temprano, entrenar, seguir órdenes y repetir. Vivía en un pequeño cuartel en las afueras de una ciudad mediana. Las instalaciones eran básicas, pero funcionales. Compartía una habitación con otros 3 soldados: Juan, Miguel y Pedro. Nos habíamos vuelto buenos amigos con el tiempo, y nuestra convivencia era bastante amena. La vida en el cuartel era predecible, casi monótona, pero nos daba un sentido de seguridad. Todo comenzó una tarde cuando recibimos a un nuevo miembro en nuestro pelotón. Se llamaba Ernesto, un soldado transferido de otro cuartel al sur del país. Ernesto era un tipo reservado, hablaba poco y siempre parecía estar alerta. Nos contó que había sido transferido debido a un incidente en su antiguo destino, pero no dio muchos detalles. Esa misma noche, mientras nos preparábamos para dormir, Ernesto comenzó a hablar sobre su transferencia. Nos dijo que en su antiguo cuartel, ubicado en una región montañosa, había experimentado cosas que no podía explicar. Según él, el lugar estaba maldito. Al principio, tomamos sus palabras como historias para asustar a los nuevos, pero su tono serio y sus ojos llenos de miedo nos hicieron dudar. Los primeros días después de la llegada de Ernesto fueron tranquilos. Sin embargo, comencé a notar pequeñas cosas que me inquietaban. A veces, cuando estábamos fuera de servicio y descansando en la sala común, sentía una presencia extraña, como si alguien nos estuviera observando. Pensé que solo era mi imaginación, así que no le di importancia. Una noche, mientras dormíamos, me despertó un ruido fuerte. Parecía que algo había caído en el pasillo. Me levanté para investigar y encontré a Ernesto de pie en medio del pasillo, mirando fijamente hacia la puerta del baño. Le pregunté qué pasaba, pero no respondió. Solo se quedó allí, inmóvil, con los ojos abiertos de par en par. Cuando finalmente volvió en sí, dijo que había visto algo moverse dentro del baño. Las cosas empeoraron rápidamente. Empezamos a escuchar ruidos extraños por la noche, pasos que se acercaban y se alejaban, susurros ininteligibles y golpes en las paredes. Una madrugada, Juan se despertó gritando. Dijo que había sentido una mano fría apretando su cuello mientras dormía. Todos estábamos en alerta, pero no encontramos nada fuera de lo común. Decidimos hablar con nuestro superior, el sargento Ramírez, quien nos escuchó con escepticismo. Sin embargo, accedió a investigar y pasó la noche con nosotros en la habitación. Esa noche fue la peor de todas. Cerca de las 2 de la mañana, los ruidos comenzaron de nuevo. Esta vez, todos los escuchamos claramente. Los pasos se detuvieron frente a nuestra puerta y luego se oyó un golpe fuerte, como si alguien estuviera tratando de entrar. Ramírez abrió la puerta de golpe, pero no había nadie allí. De repente, la temperatura de la habitación bajó drásticamente. Pudimos ver nuestro aliento condensarse en el aire. Miguel, quien estaba cerca de la ventana, gritó y señaló algo afuera. Todos miramos y vimos una figura oscura parada en el patio, mirándonos fijamente. Después de esa noche, Ramírez decidió trasladarnos a otro edificio dentro del cuartel. Las noches volvieron a ser tranquilas, pero ninguno de nosotros pudo olvidar lo que habíamos visto y oído. Ernesto nos confesó que esos fenómenos eran comunes en su antiguo cuartel, y que había sido transferido porque los superiores pensaban que él era el problema. Con el tiempo, nos acostumbramos a la nueva rutina, pero el miedo nunca desapareció por completo. Aprendimos a vivir con él, sabiendo que algunas cosas simplemente no tienen explicación. Ernesto se convirtió en un amigo cercano, y juntos enfrentamos las sombras que habían invadido nuestra vida. Aunque nunca entendimos completamente lo que sucedió,
una cosa quedó clara. Hay fuerzas en este mundo que van más allá de nuestra comprensión. A veces, lo mejor es simplemente aceptar su existencia y seguir adelante, esperando que no vuelvan a cruzarse en nuestro camino.